fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Bienvenidos a este discipulado, primer discipulado del trazo del escriba, perdón. Solo estaba acá para darle seguimiento a nuestros hermanos que también amablemente pues nos sintonizan y que juntos aprendamos hoy con el favor del Señor acerca de su buena palabra. No sé qué pasa acá, vamos a ver. Ahí está. Bueno, quiero contarles que esta noche tenemos la bendición que está en medio nuestro, acá en el estudio, al pastor Iván. Bienvenido, Iván. Gloria a Dios. Hermana Dayana y hermano Omar. Qué alegría que estén aquí acompañándonos y también pues con sus aportaciones o preguntas. Espero que juntos podamos edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una oración para entrar en el desarrollo del tema. Padre, muchas gracias por permitirnos estar acá en tu nombre reunidos y con el anhelo, Señor, de que tú nos enseñes. Por favor, usa mi vida para poder compartir esta enseñanza, que la unción quíntuple y especialmente la de la enseñanza fluya, Señor, para que con tu amada podamos ser preparados para tu pronta venida. En el nombre de Jesús te solicitamos un espíritu de revelación, Señor, y así entender tu buena palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, año de la reivindicación, gracias al Señor, y hoy nuestro primer discipulado del programa del trazo del escriba. Como recordarán, tal vez especialmente Iván, que hace 8 días lo habíamos anunciado, pero se nos cambió en el camino. Estuvimos hablando de otro tema y que esta noche pues quisiera retomar este que le hemos llamado así, la oración en el tiempo final. Y por lo menos tendrá unos, creo que como 15 subtítulos, porque cuando se habla en lo que nos estamos enfocando de malo o maligno, es una palabra que desde el griego es poneros. Y entonces dentro de lo poneros se refiere, o entendemos en la escritura, que se refiere que dentro de lo malo, lo peor. El texto de donde partimos para poder ir desarrollando el tema, que por cierto el rema yo lo capturé oyendo a nuestro apóstol hace ya algunas semanas, y que en mi caso pues me llamó la atención allá el libro de Mateo 6, 9, 10 y el 3. Voy a recoger unas espigas para que nos ubiquemos juntos. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el verso 10 dice, venga tu reino. Es la oración que Jesús enseñó, ¿verdad? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, como que entre el verso 10 y el verso 13, voy a leer el 13 y luego voy a hacer un trazo de tiempo ahí. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Aquí apareció la palabra ponero. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces, yo quiero llamar su atención en cuanto a esto. En el verso 10 se está pidiendo que venga el reino de Dios, ¿verdad? Y en el verso 13 está diciendo porque tuyo es el reino. Si me permiten ponernos desde una perspectiva o de un ángulo escatológico, parecería como que en el verso 10, cuando él está enseñando acá, fuera más o menos como en el año 30 de nuestra era, es decir, después de Cristo, ¿va? Pero como que esto, y yo no estoy fechando, pero más o menos parecería ser como que si fuese entre el 2000 ya ahora 22 al 2000, bueno, no podría ser al 2022, sino que más o menos, ay, no sé, por lo que está pasando, yo diría que el Señor no tarda entre más del 25
al 2030 en volver, diría yo. No estoy fechando de ninguna manera, nuestro Dios es soberano, pero en base a la enseñanza apostólica, fundamentada en la palabra y conforme el Espíritu nos deja ver, el Señor no tarda mucho tiempo en venir. Ahora, ¿por qué hago este comentario? Porque cuando nos vamos a ver el tiempo o el trazo del tiempo final, nosotros sabemos que a partir que vino el Señor Jesucristo, y como ustedes saben, a mí me gusta representarlo así, con, digamos, el pan y el vino, muerte y resurrección. Habrá 7 años de tribulación. En este tiempo de tribulación en la tierra, arriba habrá una fiesta llamada las bodas del Cordero. Y cuando se termine este aión o esta era, es decir, acá, empezó acá, en la venida de nuestro Señor Jesucristo tomando forma de siervo, entonces aquí es donde empezará lo que se le llama el reino milenial. Es cuando él recibe el reino. Ahorita estamos en el tiempo que me parece, creo es Hebreos, dice que el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos en ese texto, digamos, acá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando yo veo la oración de Mateo 6, 10 y 13, parecería entonces que como que nosotros debemos estar en un tiempo de intercesión pidiendo a Dios que venga el reino, así como es allá en el cielo se instale en la tierra. Pero ya en el verso 3, o antes que se instale el reino del Hijo en la tierra, como que nosotros íbamos a tener mucho ataque del mal o del maligno en el último tiempo. Si este ángulo, pues alguno dijera que no fuese así, pues no hay problema, ¿va? Pero lo que sí es ineludible o innegable es que nosotros estamos enfrentando mucho mal. Es que es demasiado, es algo que se mira en todo ámbito en el mundo, la destrucción de la tierra, la destrucción de la humanidad, las aberraciones de los humanos, incluyendo ahora lastimosamente niños que por la mala enseñanza de sus padres están haciendo cosas tan horribles. Esas cosas son a las que la Biblia desde el griego le llama poner. Bueno, en ese orden de ideas hay, como les decía, me parece por lo menos 15 cosas. Esta tablita que ustedes miran ahí que se está proyectando en la pantalla, nuestro apóstol estuvo hablando de esto. No sé si honestamente no he logrado dar el seguimiento completo, pero se me hace que con tanta, gracias a Dios, abundancia de palabra, quizá él no ha terminado de desarrollar todo eso, ¿va? No sé, o de por lo menos enseñárnoslo, porque seguramente él ya en la computadora ahí lo desarrolló, ¿va? Nosotros vamos poco a poco, hemos hablado ya en los temas anteriores de los dichos malignos, si estoy bien ubicado, pero ahora me quiero referir a esto, a los espíritus malignos. Sé contarles y creo, Dayana, tú estuviste en la actividad de damas el sábado, ¿no pudiste? Bueno. Pues contarles que vamos a tomar unas espiguitas de algunas cosas que platicamos en el retiro de damas el 25 de diciembre. Las que pudieron venir, va, porque no se habían de verdad el 24, va. Son bromas. Pero conversamos un poquitito de esto porque precisamente el rema que se recibió para la administración de nuestras hermanas en ese día fue libres del temor. Y ya en aquel tema compartido miramos que el temor muchas viene como una consecuencia de un poner. Bueno, vámonos a ver de dónde
subtema llamado acerca de los espíritus malignos. Entonces en Lucas 8:1 y 2 dice, sucedió después que él pasaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos. Aquí apareció el peine, ¿eh? Espíritus malignos. Esa palabra malignos es poneros. Y de enfermedades. Dice que algunas mujeres que habían sido libradas. O sea, no fue solo una, fueron varias mujeres que luego que fueron libradas, ellas siguen a nuestro Señor Jesucristo y en la descripción, en este contexto, si bien recuerdo, sí, dice que le servían aún al Señor, incluyendo con sus bienes. Pero se hace énfasis en María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Impresionante cómo registra eso la Biblia. ¿Cómo sería? Digamos, aquí escribe Lucas, a quien no presenció esto, ¿ah? Porque Lucas es que le escribe aquí, dice, oh amado Teófilo, creo que sí, ¿verdad? Y Lucas recapituló lo que, como era en aquel tiempo, en la tradición judía, ellos iban compartiendo de boca en boca, digamos, ¿verdad? Pero el asunto es, ¿cómo sería que salieron esos demonios y pudieron decir, fueron 7, ¿verdad? A ver si alguien tenía sus ojos espirituales abiertos y se vio literalmente, bueno, no sé. Lo que sí sé es que María fue liberada de espíritus malignos. Pues aquí dice que así fue, y de demonios. Ahora, cuando nos vamos a ver el nombre María, porque esto me es muy importante recordar en el caso de las hermanas un poquitito de lo que platicamos aquel 25 de diciembre del 2021, porque dentro de toda esta enseñanza, si Dios nos concede poder desarrollarla, es importante discernir de alguna manera cómo es que los espíritus pueden hallar una entrada, basándonos, creo, en Proverbios cuando dice que el que aportilla su vallado lo muerde la serpiente, o sea, el que le abre espacio para que entre la serpiente lo va a fastidiar, pero el que no, no. En el caso de María es impresionante que el nombre desde el griego es Miriam, ahí está el numeral, y es muy, muy interesante e importante resaltar que el nombre significa rebeldemente. O sea, en la Biblia sabemos que pues todo tiene revelación, pero en el caso de los nombres nos deja ver la naturaleza de la persona que lleva tal o cual nombre. ¿Ah? Ejemplo, el famoso Jacob, que pues desde su nacimiento se mira que era tremendo y en sí su nombre refleja su conducta de mucho tiempo a lo largo de su vida. En el caso de María desde el griego Mariam significa rebelde, y desde el hebreo que hace la alusión, la Strong, dice que es Merí y significa amargura o muy rebelde. Tremendo. Bonito el nombre María, pero realmente hay que ministrarlo. Una mujer que se llama así, sería bueno discernir esos corazoncitos y ver que no haya ninguna amargura y tampoco rebeldía. Entonces, a mí me parece que por lo que vamos a ver más adelante de cómo ella fue liberada. Bueno, si quieren les hago el comentario, porque dice, y me encontré una versión que dice, y Jesús afrontó, creo que dice, o confrontó el espíritu con autoridad. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, acá miramos que esta mujer como que ese era su problema, digamos, del alma,
que al no ser ella ministrada, le abrió puerta, no solo a un espíritu maligno, sino a 7 demonios también. Bueno, el otro caso que tenemos es el de Saúl. Vámonos ahora al primer libro de Samuel 16:14, que tiene relación con lo que estamos conversando de aquella María de Magdala o María Magdalena. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Aquí también es bien importante notar cómo es de peligroso que Dios se aparte de nosotros. Líbrenos, tenga el Señor, ¿verdad? Líbrenos Dios y tenga Dios misericordia. Se apartó el espíritu de Jehová. Recordemos, nosotros fuimos creados por Dios para que seamos llenos de Dios. Pero no puede decir alguien que no, yo no quiero nada con Dios y decir yo me quedo tranquilo igual. No, si no se llena de Dios se va a llenar de algo inmundo, ¿verdad? Entonces Saúl, si quieren, le echamos un vistazo a qué fue lo que pasó, o un poquitito, ¿verdad? En primer libro de Samuel 15:10, es decir, en el capítulo anterior, dice, la palabra del Señor vino a Samuel, verso 11, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se apartó de mí. ¡Hala, qué tremendo! ¿Ah? ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros? Entonces, en el 16 dice que el espíritu de Jehová se fue de Saúl, se apartó de Saúl. ¿Pero por qué? Gloria a Dios. Es un principio espiritual, sí. Digamos que este somos nosotros. No sé si nos apoyan ahí los hermanos. Digamos, aquí estamos nosotros y por decirlo así, ¿verdad? Aquí está Dios. Entonces el principio es, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo me acerco más a Dios, Él se acerca más a mí. Pero como Saúl dice en el verso 11 del primer libro de Samuel, ay, ¿qué pasó? No me apoyan ahí con la cámara. Amados de producción, pues sí. ¿No, con esta? ¿O está atrasado el Face mucho? Porque yo aquí voy a hacerme un queso. Bueno, vamos a ver. Para mí me tomé un todo. Bueno, y sí, entonces, el principio es, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero en el caso de Saúl dice, en el verso 11 del primer libro de Samuel, que dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí. O sea que Saúl hizo esto, ¿eh? Se fue apartando de Dios. Entonces cuando llega el 16, Dios se aparta de él. ¿Sí me doy a entender, hermano? Bueno, lo tremendo es que entonces en el 15:11 dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Entonces, noten por favor, número 1, Saúl se empezó a alejar de Dios. Ahí todavía no estaba, digamos, endemoniado, ¿verdad? Pero lo otro que pasó es que se empezó a rebelar, ¿eh? Porque empezó a no seguir las instrucciones de Dios. Verso 19. ¿Por qué entonces no obedeciste? Miren aquí. Al Señor. Verso 22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y entonces ya nos da de una vez, creo yo, la panorámica, yo diría que completa, de cómo es que una persona le puede abrir puerta a un espíritu maligno que lo puede llenar, lo puede invadir, lo puede tomar, como pasó con Saúl. Porque entonces dice aquí, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía, esta vez, es tan grave como la adivinación. O sea, la gente que se mete que busca la adivinación
o que la practica siendo de alguna manera como medium o algún tipo de hechicero, ellos le están abriendo un portal a las tinieblas. Entonces se les viene de las tinieblas un espíritu maligno. Pero en este caso se equipara la rebeldía con la adivinación. Ni modo, ¿cómo nos iba a endemoniar Saúl si se rebeló en contra de Dios? Y la arrogancia, uy, que Dios nos libre de la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Ok, a lo que yo quiero enfocar en este momento la enseñanza es que aquí encontramos cómo Saúl primero se apartó. Se empezó a apartar de Dios, entonces Dios lo deja. Vacía esa casa. Entonces el enemigo va y encuentra puerta abierta. ¿Por qué? Porque Saúl se empieza a rebelar y entonces es cuando Saúl cae eh, endemoniado. ¿Me suelen entender? Gloria a Dios. Amén. Dice la hermana Susana Chávez, podríamos decir que todas las personas que se llama María, tienen la predisposición a ser amargados, rebeldes. Por el caso de María, la madre de Jesucristo, la describe la Biblia muy diferente a lo que significa el nombre María. Gracias, amada hermana Susana. Yo creo que si hay una administración, porque en realidad no solo es en sí el nombre, ¿va? Pero si hay una administración conveniente de los padres, como el caso de María, porque ella dice, yo creo que ella tenía una buena administración ancestral, y aunque le llaman María, ella da un buen ejemplo. Me refiero a la mamá original de Jesús, ¿va? No la que dicen los católicos, no el ídolo católico, no. María, la madre de Jesús, que no es la madre de Dios, por cierto. Pero entonces en ella se rinde. Cuando ella es visitada por Dios, ahí de alguna manera ella está ministrando su alma, porque su confesión es: he aquí la esclava del Señor. O sea, ella se está sometiendo, llevándolo al contexto de lo que platicamos. Ahí ella está haciendo como un acto de fe, donde se está despojando de cualquier rebeldía que le hubiera querido afectar en su naturaleza. Entonces, hermana, yo creo que eso pasó con María, la madre de Jesús. Amén. Gracias por la pregunta, hermana. Y perdón, solo quizá es importante comentar otra cosita. Que María, pues no se rebeló, pero sí pecó. ¿Cuándo pecó? Bueno, por lo menos el que se registra, ¿verdad? Porque como ella era humana también, ella sí era igual que nosotros. Una extraordinaria mujer, tal vez no en cuanto a eso me quería referir, sino una persona que como nosotros falló. ¿Y cuál es la falla? Pues que se le pierde el niño, ¿no? Solo eso, veamos. Solo se le perdió Jesús. Cualquier niño que se le perdió. Imagínate, se les perdió 3 días. Yo creo que eso es un pecado tremendo. No fueron 1 hora, 5 minutos, no. 3 días se les perdió el niño. O sea que ahí, con todo respeto, pues, sin el afán de hablar mal de María, de ninguna manera, ¿va? Pero para que también podamos aprender en la palabra que ella, extraordinaria mujer, sí, santa, como muchos otros genuinos santos, imperfecta, ¿verdad? Bueno, amén. Entonces, avancemos un poquito más y veamos algunos síntomas cuando hay un espíritu maligno afectando una vida. Primer libro de Samuel 16:14. Perdón, solo ahí está. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba.
Ojo con esto, porque ahorita vamos a ver síntomas. Estoy recogiendo unas espiguitas, creo que de esto todavía logramos platicar un poquitito con las damas en el 25 de diciembre. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Esa palabra atormentar, desde el hebreo ba'at, se puede entender como temer. Y pues aquí fue donde hicimos el vínculo con el rema, ¿va? Libres del temor. Y estamos hablando de algo que es malo, pues, no del temor que debemos de tener a Dios, o ese como temor, diagonal miedo que a veces sentimos y que puede ser para nosotros no algo malo, sino, por ejemplo, bueno, aquí me acuerdo de un hermano que voy a ver disimulado, ¿no? Que no mucho le gustan las alturas, las físicas. Pero el sentir ese como miedito lo puede hacer a uno ser precavido, más cuidadoso, ¿verdad? No me refiero a eso, sino a ese que atormenta, ¿verdad? Pavor significa aterrar, espantar, horror o intimidar. Entonces, era un espíritu malo el que hacía que Saúl se sintiera aterrado o intimidado. Hay personas que así viven, ¿va? Lo llaman a las 5 de la mañana, ay, ¿quién se murió? Ay, que... No, ¿por qué pensar lo malo? ¿Por qué no me quedo pensar lo bueno? ¿Va? O que, por ejemplo, yo he visto casos ahora pues tal vez no necesariamente es un espíritu malo o un espíritu ponero, pero habría, si alguien, por ejemplo, tiene terror de salir ahora por el COVID, a ver si no hay que liberarlo. Porque sí, yo he visto gente que, Dios mío, anda como con 4 mascarillas, careta, eh, hasta las manos, la piel se afecta de tanta gelba. Incluso he visto yo películas, pero no tan como que no son ciertas, pues, sino gente que a veces tiene miedo de enfermarse o de contagiarse, que se lava tanto las manos que eso les provoca hasta un problema en su piel, ¿va? Entonces, a Saúl lo atormentaba un espíritu ponero. Dice la Biblia en el verso 23, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, ay, perdón, quiero borrar esto aquí, vamos a ver, sí. David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí hay que poner mucha atención en algo, creo yo, también importante, porque, pongámoslo así, cuando Saúl oía alabanza se calmaba, ¿va? ¿Ya? Pero tenía que buscar la liberación. Y aún Dios puede liberarnos en medio de la alabanza, ¿va? Bueno, ok, avancemos. Primer libro de Samuel 19:9. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared. No solo estaba ahí David dispuesto, ¿verdad? Para ayudarlo. Miren, estamos viendo síntomas. Síntomas de alguien que está endemoniado o con un espíritu inmundo, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, al que le está haciendo bien, le hace mal, ¿verdad? Esas lanzas pueden ser figura también de palabras que pueden llegar a matar a alguien, ¿sí? O a herir. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Ojo, porque cuando miramos el espíritu, vamos a ver, no, el nombre de María, que vimos que significaba rebeldía, también significaba amargura.
Entonces yo creo que tenemos que escudriñar nuestros corazones para ver que no tengamos, como dice la Escritura, ni raíz de amargura, porque si crece se puede convertir y diría yo, como en un árbol. Dice raíz, va, pero si crece se puede convertir en un árbol. Pero la Biblia dice que las aves anidan en los árboles. Y esas aves representan tanto espíritus del lado de la luz, pero pueden representar también espíritus de tinieblas que cuando encuentran un árbol de amargura, pueden llegar y vivir ahí. ¿Querías decir algo, Iván? Sí, no es que cuando normalmente, pastor, una persona está amargada, difícil de hacerte ayuda. Sí, ¿verdad vos? Es bien difícil. Y a mí me ha tocado ahí en más de una ocasión, la verdad que he estado amarga cuando la gente dice eso. Mi hermano se libera hasta el rostro. ¿No? Sí, Está amarga. Y porque cuando uno está compartiendo la palabra, se ve cuando una persona está amargada. tienes razón. Pero cuando ya se libera, amén, ya Sí, transforma. Y el asunto es que no solo, sino que no solo se contamina ella o la persona, sino que arrastra, ¿no? Por sí, la amargura. sí, es Es bien bien, peligrosa. La bien, amargura es muy peligrosa porque es muy contagiosa, casi como el Omicron. Ok, jueces 9:23. Aquí miremos otro caso. No voy muy rapidito. Bueno, en la versión Yuneman. Y envió Dios un espíritu malo en medio de Abimelech y en medio de los varones de Siquem. Pero en esta versión, en el mismo verso, me llama la atención que como estamos viendo síntomas, aquí describen ¿cómo se dice? La patología. Así dicen los médicos, ¿no? Pero en este caso es de algo espiritual. Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. Entonces, espíritu malo provoca discordia. Entonces, si miramos nosotros, ya sea en nosotros o en alguien que con todo el mundo se pelea, Está bien. hay que ver si no es un problema solamente en su alma, sino que realmente hay un espíritu inmundo que lo está fastidiando o que lo tiene, o que está ahí metido, pues, ¿verdad? La palabra discordia, y aquí, perdón que tenga que comentar algo, pero es que a veces también se dan situaciones porque se heredan, como en el tema que hablamos acerca de las ventanas de los ladrones, ¿verdad? Y por cierto que aquí habla de Abimelech. Una ventana de un ladrón precisamente era la ventana de Abimelech. ¿Sí? Entonces había una ventana abierta del lado de las tinieblas y ¡pum! Entró un espíritu de discordia. Esa palabra discordia desde el hebreo se puede entender también al español como adversidad, la gente que a todo se opone. Todo se opone, solo se opone porque sí, o sea, todo lo cuestiona, no es una actitud favorable, afable, diríamos tal vez hasta la actitud positiva, ¿verdad? No, se dice algo, ya le está encontrando, si acaso hay defectos, o poniendo los que no existen, ¿verdad? Fíjese que significa aflicción, apariencia. Híjole, ese espíritu es tremendo, miren todo lo que conlleva o representa. Avaricia. El avaro, qué tremendo. No solo puede ser una mala costumbre, sino puede ser un espíritu maligno, un espíritu ponero. La avaricia es el retener más de lo que se debe. ¿Ya? Significa depravado, doloroso, fastidiosa. Y yo aclaré en el tema de damas, porque todavía llegué aquí, a que yo no puse nada aquí. Así estaba en el Strong. Impío,
injusto, malicia, maltratar. Qué tremendo. A mí el Señor me liberó de un montón de cosas, seguro dentro de estas, un espíritu ponero, porque, Padre Santo, qué feo estar en el mundo. Menos de lo feo, porque también significa feo, porque eso ya venía muy bajo. ¿Cuál? Significa feo también, pero. También significa feo. Sí, está bien de decir. Fíjate. Porque guapo ya venía. Sí, habla desgracia. Desgracia también. Tú viste, yo anoté algunas cosas. Sí, significa desgracia, infortunio, triste. Triste, aquí está, ¿eh? Sí, entonces hay una tristeza que dice la Biblia que viene de parte de Dios que guía arrepentimiento, pero la que viene del enemigo lleva a muerte. Ese es un espíritu ponero. Bueno, busquemos cómo liberarnos. Entonces acá miramos el ejemplo de Marcos 1, 22 y 23. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, la del Señor Jesús, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí está la clave, ¿eh? Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu ponero y se puso a gritar. Híjole. Ojo con eso, ¿ah? No todos, ¿ah? Algunos nos emocionamos y gritamos, pero hay gente que grita, pero cae mal, ¿va? Que habla mal, así molesto y ofensivo. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Nada, qué tremendo, ¿va? ¿Cómo le habla el Señor Jesús? Has venido a destruirnos, pero gritando, ¿va? Yo sé que tú eres el santo de Dios. Jesús le hizo frente. Este era el versículo al cual hacía referencia, miren ustedes. ¿Cómo dice que entró un hombre con un espíritu malo o ponero? Pero ¿cómo lo liberó el Señor? Aquí dice, ¿ves? Jesús le hizo frente con autoridad. Entonces, ¿qué necesita una persona que está endemoniada o puntualmente con un espíritu ponero? Someterse bajo una autoridad. Amarro todo esto con lo que hablamos al principio. ¿Cuál era el problema de María de Magdala? Que era una mujer rebelde. ¿Cuál era su medicina? La autoridad. Someterse bajo una autoridad nos libera. Y miren cómo le ministra el Señor. ¡Cállate! Y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo. Y como era gritón, y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. Eso es impresionante. El Señor me ha permitido de estar en medio de algunas liberaciones. Y sí, he visto que en estas muchas veces es otra vez. Bueno, lo que yo he visto, tal vez no ha sido mucho, pero en lo que he visto, con un grito. Y son gritos no bonitos, no tan comunes, son gritos espeluznantes. Tengo en mente un grito que dice una persona así, casi como quien dice de película, pero que se siente de alguna manera lo que sale. Y después lo que tú decías, que se mira el cambio en el rostro, ¿verdad? Amén. Miramos otro caso, Marcos 5, 1 y 2. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos, dice esta versión. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo, un espíritu ponero. Interesante, empecemos a discernir. Vamos a ver acá, digamos, cómo es la liberación, pero hay algo bien importante. ¿En dónde se mantenía? Entre los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Muertos, ¿no? O sea que que estaba poseído, dice acá, por un espíritu malo, llevaba una vida mundana. Hay
mucha gente que piensa que está bien, ¿verdad? No, estoy yo tranquilo aquí, con un mi diablito, y no se dan cuenta que pueden estar llenos de espíritus malos, ¿verdad? Síntomas y forma de liberarse. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. A nadie le hacía caso. Y aunque lo quisieran gobernar con cosas duras, no hacía caso. O sea, todo esto que vemos acá, si bien se puede dar en lo literal, porque sí se da, tiene especialmente una verdad debajo de la letra espiritual. Entonces, como lo que queremos, o pues yo si quiero, pues, que Dios me ayude, me revele y me libere si tengo algo que no está bien, ¿va? Porque otro síntoma acá es que a nadie le hace caso. Es una persona que le cuesta ser obediente. Tal vez no es solo problema de su alma, tal vez es un espíritu inmundo. Porque hay gente que ni a las malas entiende, ¿va? Está lloviendo sobre mojado y no entiende. Sí, digamos ahorita los conflictos que hay aquí en esta región de Adelante Sololá, esos dos pueblos, realmente lo que está detrás de todo eso son espíritus inmundos, porque es demasiado el conflicto que se da ahí, saber qué pasó, saber si está pasando, si fueron brujos o qué sé yo, incluyendo ya derramamiento de sangre inocente tal vez, abrieron puertas y por eso es que se dan tantos conflictos y a nadie le quieren hacer caso. Ufale, y aquí me voy a otro, me recuerdo yo pues de otra situación que se da en Guatemala. ¿Saben ustedes que hay regiones en Guatemala donde hay pueblos que ellos no le hacen caso a la autoridad? Dicen, no, o sea, el presidente es Yamatei en Guatemala, pero ellos no le hacen caso. Con el perdón de la gente que sea de ahí, pero yo digo que ahí hay varios encadenados. Dice que varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Tremendo, hermano. Y perdón, y pues honrando la memoria de mi hijito, pero fíjense ustedes que mi hijo que partió con el Señor lo liberó, y a pesar de que Luisito, él en sí, diría yo que fue inocente porque él partió de menos de 3 años. Si me ubico bien, yo ahí me ubico un poquito. Entonces, si vamos a ver, él se fue, no, cumplió 3 años. Es decir, se fue en enero y cumplí años creo que en octubre. Ah, él tenía una fuerza que no lo podían dominar a veces hasta 4 hombres. Porque yo lo vi. No, decía el nene, no, decía. Y no lo podían agarrar de veras, hermano, de veras. Y me da pena y vergüenza hasta cierto punto, pero es que lo que pasa es que hay gente que a veces vive mal y no entiende que es un demonio. ¿Y qué puedo decir? Vos, un niño de 3 años, cualquiera, diría yo, incluyendo a Dayanita, yo creo que pues, por ser mujercita, hago el comentario, tú lo agarras y no se te falta. Va. Yo tuve la experiencia con unos hermanos en la iglesia que congregábamos anteriormente. Un jovencito, tal vez unos 14 años, ¿Sí? levantó el sillón de 3 personas. No tal vez como el suyo, no el común, sino así, chilerón, así grandote. Lo levantaba con una mano, así. Ajá. Un hermano de este lado, el otro de este lado, bajando el sillón, y no se lo levantaba. Endemoniado. Lo levantaba así. Lo levantaba y el otro liberando, y cuando se cansaban aquellos, se nos turnábamos así, ¿va? Pero siempre dos en cada, uno en cada esquina, y él tiraba y levantaba el sillón. Entonces, los hermanos, y lo paraban. Wow.
Sí, un jovencito, pero está endemoniado, ¿ah? sí. Entonces, impresionante. Y tal vez es importante que yo termine de comentar la que yo viví, porque entonces, obviamente nosotros estábamos en el mundo, ¿ah? Y, y cometimos errores. Eh, y aparte había una carga ancestral terrible y entendemos que también fuimos objeto en aquel momento de gente muy malintencionada que pagó a brujos para atacarnos. ¿Y cómo nos íbamos a defender si estábamos lejos de Dios, de sus pactos y de sus promesas? ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, no se puede. Nosotros solo sufríamos y nuestro niño también. Hasta que el Señor nos alcanza, nos libera a mí, a mi esposa y a mi hijo. A mi hijo. Y parte, ¿eh? Pero a lo que voy, hermanos, es que yo lo viví, así como lo oyen. A veces hasta se ofenden papás que se les tiene que decir que no es normal lo que sus hijos están viviendo, ¿verdad? Y, y claro, también no es solo decirlo así golpeadamente, pero ¿qué podemos hacer si ya vemos una manifestación como esta, tan sobrenatural, pero de lo malo? Como le cuenta Iván, están endemoniados. Yo he visto niñitos de 2, 3 años que agarran al papá. Para mí eso ya no es normal. Sí, Ya, y no les dicen nada. sí, hombre, en eso está cayendo el mundo. Ahora, dice acá, día y noche andaba por los cerros, o sea que ese conocía de ya cosas de las tinieblas, porque al decir que andaba por los cerros, subía a niveles espirituales, pero del lado de las tinieblas. Entre los sepulcros, ya dijimos una vida que representaría también del mundo, gritando y lastimándose con piedras. Ese lastimándose con piedras quiere decir que a veces llega a tomar tanto territorio el espíritu inmundo que empieza a demandar ya cosas más fuertes en el cuerpo de la persona. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Wow, tuvo un momento de lucidez, ¿eh? Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. O sea, yo diría que aquí, cuando él mira a Jesús y corre hacia él y se le tira de rodillas, era la persona, no en su juicio cabal, pero sí, digamos, un momento de que le llegó de oportunidad de Dios, un espíritu de arrepentimiento para que fuera Jesús a pedir ayuda. Y cuando estaba ahí, ¡pum!, se le manifestó el demonio. Y entonces dice, y es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de este hombre. Entonces acá lo libera el Señor Jesús. O sea, aquí yo veo que ante la presencia y la magnificencia de nuestro Señor Jesús, recibió la palabra, pero además la persona que tenía necesidad se humilló. Marcos 15, 5:15. Aquí, perdón, vamos a ver, dice hermano Misael, tengo una duda, disculpe, que regresemos al texto que leí. El espíritu malo que atormentaba a Saúl, ¿se puede entender que Dios permitió al enemigo para atormentar a Saúl o directamente vino de Dios? Esa es mi duda, que no he logrado entenderlo por completo. Gracias, hermano. Sí, mira, hermano, es que realmente dice la palabra, si pudiéramos ubicar el texto, cuando Dios dice, pongo delante de ti el monte de la bendición y el monte de la maldición, pero dice ahí, o nos deja ver ese contexto, que es el deseo de Dios que nosotros elijamos la bendición. Pero como decía al principio, Dios nos diseñó para que nosotros nos llenemos de Él y sus bendiciones. Por eso somos descritos como vasijas, como vasos,
como cántaros en la palabra. Pero cuando nosotros, así como, bueno, no que hagamos lo que hizo Saúl, pero me refiero a que Saúl, él tenía a Dios con él, pero él decidió alejarse de Dios. Entonces se cumple la palabra. El enemigo no puede hacer nada si Dios no da permiso. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es un sirviente a regañadientes, pero sigue siendo un sirviente de Dios. A Dios no se le escapa el control nada. Sin embargo, por causa de la palabra de Dios, entonces Dios viene y da permiso. Más o menos como cuando también el Señor Jesús liberó al llamado aquel Gadareno, el que era de Gadara, y que entonces cuando lo libera, le hablan los espíritus inmundos y le dicen al Señor Jesús, no, ¿cómo es que no se dicen, no me mandes al abismo? Y dice, déjanos ir a esos cerdos. Vayan, les dice el Señor Jesús, y se van, váyanse ahí, métanse. El Señor ya sabía que de todas formas al abismo se iban a tirar los cerditos, ¿ya? Porque el abismo ahí, si bien se entiende que era hacia el mar, en sí no era solo lo literal que representa el mar, sino que esa era como puerta para que regresaran a una cárcel en los abismos. ¿Encontraste el texto? Sí, Deuteronomio 11, 25. 26, perdón, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escuchas los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy. Ahí está. Sí. Entonces, espero que hayamos respondido con incluso el texto. ¿Si puede repetir la cita? Deuteronomio 11, 26 y 27. Deuteronomio 11, 26 y 27. Entonces, ¿por qué dice que Dios lo dejó, lo envió? Porque está escrito en la palabra. El principio, como lo traté de ejemplificar acá, es, yo me acerco a Dios, así dijo Él se acerca a nosotros, se acerca a mí. Pero si miramos desde el otro ángulo, es, alguien se aleja de Dios, Dios se aleja de él. Se aleja más, Dios se aleja más. Hasta que llega un punto como Saúl, que literalmente decía que se fue el Espíritu de Dios, entonces llegó el Espíritu maligno. Sí, Omarcito. En el 28 justo dice, y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartáis, dice, apartados del camino que yo os mando hoy para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido bien. Figura que cuando se apartan es que vienen a... Sí, es peligroso, apartarse de Dios es peligroso. Sí, el Señor Jesús dijo, lejos de mí nada sois. Aquí hay una aportación muy interesante del hermano Gustavo, muchas gracias hermano, dice, leyendo recientemente en Mateo 8, en una Biblia, decía que era curioso que existieran crianza de cerdos en esta área, pues en Israel no se comían cerdos. Mira vos qué interesante. No recuerdo el tema exactamente, pero ¿por qué del apóstol Mario? ¿Por qué pidieron ellos ir a los cerdos? Porque en la antigüedad, perdón, a los dioses, con de pequeña obra, obviamente, les sacrificaban cerdos. Va, fíjate pues, esa aportación que das, lo que el hermano comenta, eso es muy atinado. Podemos considerar entonces que esa región en sí era dada a buscar a dioses falsos. Sí. Y por otro lado, si habían israelitas, eran israelitas rebeldes, porque ellos en ese momento vivían bajo la ley. Para ellos estaba prohibido comer cerdo. Pues, ¿qué hacían creando cerdos? Gracias, hermano, qué aportación tan importante. Muchas gracias, hermano Gustavo. Entonces, definitivamente, geográficamente, esa área ya tenía mucha influencia de espíritus poneros. ¿Por qué? Porque la gente era rebelde. Sí, pues, el tiempo se nos está yendo, hombre, pero es que me llamó gustaría mucho saber. la atención eso cuando
el apóstol Mario estaba explicando pues, que por qué, explicó eso, dijo eso. Ahí no tendrían por qué haber cerdos. Si Pero ¿por qué? Gadara, Ajá, era de ovejas, si mal no recuerdo. Bueno, pero la cosa es que ahí no tenían que haber cerdos. Y él dice, explicó a la luz de la palabra, por supuesto, que los cerdos, ay, es que no se me viene el nombre, la verdad, pero eran los que sacrificaban a los dioses, ¿no? sí, pues, Entonces los demonios sabían por dónde ir. claro, Sí. y ahí es donde se dio el entorno de la liberación de aquel que era, que cuando preguntó ¿cómo te llamas? Legión, o sea que eran un montón, no sé si 2000 demonios, nada que ese estaba como 2000 demonios, ¿no? Bueno, vamos a ver, dice la hermana Shia, discordia según la Biblia significa contienda, alteración o cuestión, según el libro de Proverbios 6:14. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Muchas gracias, hermano. Sí, cuando una persona es muy problemática, ¿va? En lugar de fomentar la unidad, anda sembrando la división, vuelvo a la carga, sería bueno que revisara si su alma no está con una mala costumbre todavía o si no necesita ser liberada. Bueno, terminemos de leer Marcos 5:15. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado. O sea que una de las manifestaciones cuando somos liberados es que vivimos reposadamente, vestidos. Tremendo, ¿va? Exacto. Entonces, síntoma del que tiene un espíritu inmundo adentro, no le gusta vestir. ¿Mm? Se viste, reconoce autoridad, en lo espiritual obviamente, ¿va? Y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Y él se fue y empezó, qué tremendo, porque aunque no lo anoté, sí me recuerdo que narra la historia bíblica, que la gente de ahí, en lugar de pedirle a Jesús que llegara y se quedara, le dijeron que se fuera. Sí, también estaban endemoniados, tal vez no tenían una legión, pero sí una legioncita hacia. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Qué lindo. Gloria a Dios. Hermanos, en producción, disculpen, según mi reloj nos quedan 3 minutitos. Gracias. Del que había sido liberado. Y se burlaban de él, pero él no, del Señor. Y él Ah, echando fuera a todos consigo al Padre. No, perdón, sí, es de los que liberó él entonces, porque no fue solo a él, el padre y la madre de la niña, pero se burlaban de los milagros, ¿no? De las liberaciones, se puede decir. tremendo. Bueno, nos quedan ahorita ya solo 2 minutos. Déjenme ver aquí. Ay, Dios mío, no sé si pudiéramos ver esto todavía. Bueno, sí, en el nombre de Jesús. Bueno, Marcos 7:25. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo, o sea, un espíritu ponero, se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Tremendo, ¿ah? Allá vimos que el endemoniado de Gadara fue y se humilló, ¿ah? Un momento de lucidez, me humillo delante de él. Hay que tener lucidez para que nos humillemos delante de él. Esta madre hizo lo mismo. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia y pidió a Jesús que echara el demonio de su hija. Jesús le dijo, espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Y sabe ese hombre. Perritos, así amablemente, chuchitos, ¿verdad? Los chuchos. Pero a mí lo que me impresiona es que su hija estaba endemoniada, pero es la mamá la que va y se humilla. Oigan esto. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos
debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. O sea, la hija estaba endemoniada. Ay, Dios mío, te alabo, Padre, y te doy gracias. Wow. Yo, como les decía, eso viví yo. A nosotros el Señor nos hizo misericordia salvarnos con mi esposo. También de liberarnos, pero liberó a mi hijo. Eso vivió esta señora. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Entonces, esto nos deja ver que yo no puedo establecerlo así, ¿verdad? Pero me deja ver que, insisto, pues, primero no soy apóstol, segundo tampoco pretendo yo poner una doctrina, pero como que nos dejara ver un poco más de luz cuando los niños están endemoniados. Hay que trabajar primero con los padres. No siempre, pero generalmente, cuando un niño ya manifiesta situaciones no normales, hay que sí atender al niño, pero hay que ver cómo están los papás. En este caso, la madre fue la que se humilló y tremendo, porque no solo en una actitud física, sino en su actitud primeramente espiritual, porque ella dijo, bueno, pues si Señor es así, somos perdidos los gentiles, aunque sea la migaja tuya, la necesitaré para que me hagas la misericordia. Cerramos acá, Hechos 19, 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos, tremendo, o sea, yo siempre pensé, ¿por qué pañuelos? Dice esta versión, o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Se acuerdan que cómo encontraron a aquel? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo encontraron? Ya cuando fue liberado. Vestido. Entonces aquí otra vez tiene que ver el vestido, ¿eh? Pañuelos o delantales. Como quien dice, la liberación mucho tiene que ver con el reconocimiento de autoridad. Y dice el verso 12 y 15 de Hechos 5, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Verso 15. Y sacaban los enfermos a las calles poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, otra vez cobertura, cayera sobre alguno de ellos. Entonces, amados, yo veo que platicamos un poquito de cómo es que se le puede abrir puerta a un espíritu maligno o ponero. Vimos algunos síntomas o la patología, dirían los médicos de lo natural. Y vemos también cómo está en la salida, la administración, oír la palabra, reconocer autoridad en el nombre de Jesús. Amén. No sé si mis hermanos discípulos que hoy amablemente han estado acá presencialmente quisieran aportar algo antes de quedar despedidos, hacer una oración y despedir. Solo que digamos de aprendiendo de los discipulados y de la palabra del Señor, que a veces no hace falta, digamos, que tal vez una persona, digamos, fue al brujo o hizo hechicería o cosas así para ver de que con eso afectó, contaminó su vida, sino que estas cosas que a veces vemos pequeñas nosotros, cómo pueden afectar tanto nuestra vida como la rebelión, la envidia, el apartarnos del Señor, que wow, si nosotros a veces no cuidamos eso, puede afectar tanto nuestras vidas y permitir que estos espíritus malignos en forma de maldiciones nos afecten. Solo Sí. eso. Sin Dios nada son. Iván. No sé si cuando se hablaba de tratar primero a los padres, había el versículo A que nada debe hacer, nada hace la hija si no debe hacer a la madre.
Ya. No sé si cabía ese versículo ahí, va, que dice, sí, hay que trabajar a los niños, pero primero a los padres. Pero en este caso que se está hablando de una madre, ¿no? Sí, dice el verso literalmente, ¿verdad? Pues la madre Nada, está ahí. nada puede hacer el hijo sino lo que debe hacer al padre. Y el otro es el que también iba yo a recordar, que tal la madre cual la hija. Ajá. Entonces, definitivamente, es que como son principios, ¿no? Dice la escritura que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Es un principio. Y volviendo a lo que yo les compartía de nuestro testimonio, no cabe duda, cometimos errores con mi amada esposa en el mundo, pero también en nuestras generaciones pasadas. Yo les he contado que tenía una tía que era Brooklyn. Sí. Entonces, y como les, si lo comparto es para edificar, pero también para que juntos aprendamos ya, en base a la palabra y discernamos y el poder testificar, a alguien le puede hacer de bien, ¿no? Porque puede hacer como nosotros que pasamos tanto tiempo, así como dice acá, atormentados por aquellos poner. Pero Dios, que es bueno y grande en misericordia, nos libera si le buscamos y nos humillamos delante de él con todo el corazón. Amén. ¿Querías decir algo de Anita o ahí estamos? Me llamó la atención algo que habló sobre la vestimenta, de que normalmente ellos no les gustaba vestirse. Mm, Entonces me recordé sobre las feministas, que las feministas, una de las cosas que tienen es que no les gusta vestirse y en sus desfiles lo que hacen es desnudarse y dan mucho el pensamiento a las mujeres específicamente de que ellas pueden andar desnudas y que nadie tiene que juzgarlas. Y la verdad a mí en un tiempo ese pensamiento como me costó de negarlo. Entonces, porque muchas de las modas ahora lo que hacen es que la ropa cada vez la hacen más pequeña. O sea, ya solo son cositas que se ponen. Entonces, sí me llama mucho la atención porque a veces eso puede ser como que para descubrir nuestros corazones, ¿verdad? ¿Qué ropa queremos usar y por qué la queremos usar? Podría ser una señal de que no queremos respetar autoridad, ¿verdad? sí, fíjate que sí tiene que ver. Tiene que ver porque si bien no hay un figurín cristiano, ¿va? Sí hay una instrucción para cómo conducirlo. Según lo que está en el corazón, así se va a reflejar afuera. Y eso que tú mencionaste, de lo que está pasando en el mundo, de cómo las mujeres están desmigrando su cuerpo tanto. Hasta en la moda ahora, la moda es entre menos se vista, de menos se tape uno, es mejor. Fíjate. Ujú. Obviamente de las tinieblas definitivamente son demonios que están moviéndose y lastimosamente para esas personas, ¿verdad? Seguramente muchas de ellas endemoniadas y manifiestan al hacer eso, eh, el espíritu inmundo que las tomó, ¿verdad? Bíblicamente ahí está, el endemoniado que tenía legión desnudo andaba. Entonces, no cabe duda que esos movimientos dejan ver la patología espiritual. Bueno, amén. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes que están en casa, la mayoría seguramente, gracias también, les bendecimos. Quisiera que hagamos una oración y así quedar despedidos. Solo dice el hermano, como sugerencia sería bueno un estudio sobre este tema de herencia, pero con lo que dice Deuteronomio 24 y Ezequiel 18. Ok, gracias hermano. Vamos a pedir al Señor ahí que nos dé la revelación y echaremos un vistazo. Amén. Saludos a todos, Padre, muchas gracias por darnos esta noche tan linda, Señor, donde tu Santo Espíritu nos ha hecho misericordia y nos deja entender tu palabra. Te suplico, Señor, que nos cubras con tu preciosa sangre a todos los que estamos acá
tanto compartiendo este discipulado como nuestros hermanos servidores haciendo lo suyo técnicamente. Y a nuestros hermanos, Señor, allá en casa, bendícelos también en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con tu sangre y te rogamos, amado Dios, que nos liberes, Padre, de todo mal, que nos proteja, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la alabanza y la gloria y te pedimos desde ya que nos siga revelando la Escritura para que podamos seguir edificando a través de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Amados, el Señor les guarde. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas